El mundo de Sofía. Jostein Gaarder. Capítulo 17. La época barroca. Del mismo material del que se tejen los sueños. Pasaron unos días sin que Sofía supiera nada de Alberto, pero miraba en el jardín varias veces al día para ver si venía Hermes. Había contado a su madre que el perro encontró el camino de vuelta por su cuenta y que el dueño la había invitado a entrar en su casa, que era un viejo profesor de física y que le había explicado el sistema solar y la nueva ciencia que surgió en el siglo XVI. A Jorunn le contó más cosas: la visita a casa de Alberto, la postal en el portal y las 10 coronas que encontró de camino a casa. El martes 29 de mayo, Sofía estaba en la cocina secando los cacharros mientras su madre se había ido al salón para ver el telediario. De repente, oyó en la televisión que un mayor del batallón noruego de las Naciones Unidas había sido alcanzado y matado por una granada. Sofía dejó caer el trapo de secar sobre el banco de la cocina y corrió al salón. Durante unos instantes pudo ver la foto del soldado de las Naciones Unidas en la pantalla antes de que el telediario pasara a otros temas. «¡Oh no!», exclamó. La madre se volvió hacia su hija. «Pues sí, la guerra es cruel». Entonces Sofía se echó a llorar. «Pero Sofía, hija, no te lo tomes así». «¿Dijeron su nombre?» «Sí, pero no me acuerdo. Era de Grimstad, creo». «Eso es lo mismo que Lillesland, ¿verdad?» «¿Qué cosas dices? Si eres de Grimstad, a lo mejor vas al colegio en Lillesland». Ya no lloraba. Ahora fue la madre la que reaccionó. Se levantó del sillón y apagó la televisión. «¿Qué tonterías estás diciendo, Sofía?» «No es nada». «Sí, algo pasa. Tienes un amigo y empiezo a pensar que es muchísimo mayor que tú. Contéstame, ¿conoces a algún hombre que esté en el Líbano?» «No, exactamente». ¿Has conocido al hijo de alguien que está en el Líbano?» Que no he dicho. Ni siquiera he conocido a su hija». ¿A la hija de quién? No es asunto tuyo». «¿Ah, no? Quizás debería yo empezar a hacerte preguntas a ti. ¿Por qué no está papi nunca en casa? ¿Es porque sois demasiado cobardes para divorciaros? ¿O es que tienes un amigo secreto?» Etcétera, etcétera, etcétera. Las dos podemos ponernos a preguntar. «Creo que es necesario que hablemos». «Puede ser, pero ahora estoy tan cansada y tan agotada que me voy a acostar. Además, me ha venido la regla». Y subió corriendo a su habitación, a punto de echarse a llorar. En cuanto se hubo lavado y metido bajo el edredón, la madre entró en su habitación. Sofía se hizo la dormida, aunque sabía que su madre no se lo iba a creer. Se dio cuenta de que su madre tampoco creía que Sofía pensara que su madre creía que estaba dormida. Pero también la madre hizo como si Sofía durmiera. Se quedó sentada en el borde de la cama, acariciándole la nuca. Sofía pensó en lo complicado que resultaba vivir 2 vidas a la vez. Casi deseaba que se acabara el curso de filosofía. Quizás hubiese acabado para su cumpleaños o al menos para el día de San Juan, que era cuando el padre de Hild volvería del Líbano. «Quiero dar una fiesta el día de mi cumpleaños», dijo de repente. «Qué bien. ¿A quiénes quieres invitar?» «A mucha gente. ¿Me dejas?» «Claro que sí. Tenemos un jardín muy grande. Ojalá siga el buen tiempo. Lo que más me gustaría sería celebrarlo la noche de San Juan». «Entonces así lo haremos». «Es un día muy importante», dijo Sofía, no pensando únicamente en su cumpleaños. «Ah, sí. Me parece que me he hecho muy mayor últimamente». «Eso está bien, ¿no?» «No lo sé». Todo el tiempo Sofía había mantenido la cara contra la almohada mientras hablaba. La madre dijo: «Sofía, ¿por qué no me cuentas por qué estás tan desequilibrada estos días?» «¿Tú no estabas desequilibrada cuando tenías 15 años?» «Seguramente lo estuve. Pero sabes de lo que estoy hablando». Sofía se volvió hacia su madre. «El perro se llama Hermes», dijo. «¿Más sí? Pertenece a un señor que se llama Alberto». «Bueno, vive en el casco antiguo». «¿Tan lejos acompañaste al perro?» «Pero eso no importa. ¿No dijiste que ese mismo perro ya había estado aquí varias veces?» «¿Dije eso?» Tenía que pensar antes de hablar. Quería contar todo lo que pudiera a su madre, pero no todo. «No estás casi nunca en casa», empezó a decir. «Es verdad, estoy demasiado ocupada. Alberto y Hermes han estado aquí muchas veces». «¿Pero por qué? ¿Han estado dentro de casa también?» «Hazme una pregunta cada vez, por favor. No han entrado dentro de casa, pero paran a menudo por el bosque.
¿Te parece eso muy misterioso? No, no tiene nada de misterioso. Como tantos otros, paseando, pasaron por delante de nuestra casa. Saludé a Hermes un día que volvía del instituto. Así conocí a Alberto. ¿Y qué pasa con el conejo blanco y todo eso? Eso es algo que dijo Alberto. Es un filósofo de verdad. Me ha hablado de todos los filósofos. Por encima de la valla del jardín. Nos hemos sentado, claro, pero también me ha escrito cartas, muchas cartas, a decir verdad. Algunas veces las cartas han llegado con el cartero, otras veces simplemente las ha dejado en el buzón cuando iba de paseo. Aunque esas eran las cartas de amor de las que hablamos, solo que no eran cartas de amor. ¿Solo ha escrito sobre los filósofos? Pues fíjate que sí, y he aprendido más con él que en 8 años de colegio. ¿Tú has oído hablar, por ejemplo, de Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera en el año 1600? ¿O de la ley de la gravitación de Newton? No, hay tantas cosas que yo no sé. Sí, te conozco bien. Ni siquiera sabes por qué la Tierra se mueve en órbita alrededor del Sol, y eso que se trata de tu propio planeta. ¿Qué edad tiene aproximadamente? Ni idea. Por lo menos 50 años. ¿Pero qué tiene que ver con el Líbano? Esa pregunta era peor. Sofía pensó 10 cosas a la vez, y luego escogió la única que le serviría. Alberto tiene un hermano que es mayor del batallón de las Naciones Unidas. Es de Lillesand. Quizás fue él quien vivía en la cabaña del mayor. Alberto. ¿No es un nombre un poco extraño aquí en Noruega? Puede ser. Suena a italiano. Lo sé. Casi todo lo que tiene importancia viene de Grecia o de Italia. ¿Pero habla noruego? Como tú y como yo. ¿Sabes lo que pienso, Sofía? Deberías invitar a ese Alberto a casa. Yo nunca he conocido a ningún filósofo de verdad. Ya veremos. Podríamos invitarle a tu gran fiesta. Es bonito mezclar generaciones, y así a lo mejor yo también podría participar, al menos para servir las cosas. No es mala idea, ¿verdad? Si él quiere. Al menos es mucho más interesante hablar con él que con los chicos de mi clase, pero pensarán que Alberto es tu nuevo novio. Entonces les puedes decir que no lo es. Ya veremos. Sí, ya veremos. Y otra cosa, Sofía. Es verdad que papá y yo a veces hemos tenido problemas, pero nunca ha habido ningún otro hombre. Ahora quiero dormir. Me duele muchísimo la tripa. ¿Quieres una pastilla? Vale. Cuando volvió la madre con la pastilla y el vaso de agua, Sofía ya se había dormido. El 31 de mayo cayó en jueves. Sofía pasó aburrida las últimas clases del curso. Había mejorado en algunas materias después de iniciar el curso de filosofía. Solía oscilar entre el sobresaliente y el notable en la mayor parte de las asignaturas, pero ese último mes había tenido un sobresaliente tanto en el control de sociales como en una redacción hecha en casa. Las matemáticas se le daban peor. En la última clase les devolvieron una redacción escrita en el colegio. Sofía había elegido un tema que trataba de el hombre y la tecnología. Había escrito un montón sobre el Renacimiento y la ciencia, sobre el nuevo concepto de la naturaleza, sobre Francis Bacon, que había dicho que saber es poder, y sobre el nuevo método científico. Se había esforzado en precisar que el método empírico había precedido a los inventos tecnológicos. Luego había escrito sobre diversos factores negativos de la tecnología, pero todo lo que hacen los hombres se puede utilizar para bien o para mal, había escrito al final. Lo bueno y lo malo es como un hilo blanco y un hilo negro que constantemente se entretejen, y a veces los dos hilos se entrelazan tanto que resulta imposible distinguirlos. Cuando el profesor repartió los cuadernos, miró a Sofía guiñándole un ojo. Le había puesto un sobresaliente y el siguiente comentario. ¿De dónde has sacado todo esto? Sofía sacó un rotulador y escribió con letras mayúsculas en el cuaderno: Estoy estudiando filosofía. Al cerrar el cuaderno, algo cayó de entre las páginas. Era una postal del Líbano. Sofía se inclinó sobre el pupitre y leyó la postal. Querida Hyde, cuando leas esto, ya habremos hablado por teléfono sobre ese trágico accidente mortal ocurrido aquí. A veces me pregunto si las guerras y la violencia podrían haberse evitado si los hombres hubieran pensado un poco más. Quizás el mejor recurso contra las guerras y violencia fuera un pequeño curso de filosofía. ¿Qué te parecería un manual de filosofía de las Naciones Unidas del que se pudiera regalar un ejemplar a todos los nuevos ciudadanos del mundo en su lengua materna? Sugeriré la idea al secretario general de las Naciones Unidas. Me contaste por teléfono que ya cuidas mejor de tus cosas. Muy bien, pues nunca he conocido a nadie con más facilidad que tú para perderlas.
Me dijiste que lo único que habías perdido desde que hablamos la última vez era una moneda de 10 coronas. Haré lo posible para que la recuperes. Yo estoy lejos de la patria, pero tengo algún ayudante que me puede echar una mano. Si encuentro la moneda de 10 coronas, la incluiré en tu regalo de cumpleaños. Abrazos de papá, que ya tiene la sensación de haber empezado el largo camino de regreso a casa. Sofía acabó de leer la postal, justo en el momento en que sonó el timbre anunciando el final de la última clase del día. Por su cabeza volaron un montón de pensamientos. En el patio se encontró con Jorunn, como de costumbre. En el camino a casa, Sofía abrió la mochila y le enseñó a su amiga la postal. ¿Qué día pone en el matasellos?, preguntó Jorunn. Seguro que 15 de junio. No, espérate, pone 35. Eso fue ayer, es decir, el día siguiente del accidente en el Líbano. Dudo que una postal del Líbano llegue a Noruega en un día, prosiguió Jorunn. Al menos teniendo en cuenta las señas que lleva. Heil Moller Nack, con copia para Sofía Amundsen, Instituto de Furulia. ¿Crees que ha llegado con el correo y que el profesor simplemente la ha metido en tu cuaderno de redacciones? Ni idea, no sé si atreverme a preguntárselo. Y no se dijo nada más de la postal. Daré una gran fiesta en mi jardín la noche de San Juan, dijo Sofía. ¿Con chicos? Sofía se encogió de hombros. No tenemos por qué invitar a los más tontos. Pero invitarás a Jorgen, ¿no? Si quieres, a lo mejor invito a Alberto Knox también. Estás chiflada, lo sé. Y no les dio tiempo a decir nada más, antes de despedirse en el centro comercial. Lo primero que hizo Sofía al llegar a casa fue ir a buscar a Hermes al jardín, y efectivamente allí estaba, husmeando por los manzanos. Hermes. El perro se quedó totalmente inmóvil un instante. Sofía sabía exactamente lo que ocurrió durante ese instante. El perro oyó que Sofía lo llamaba, reconoció su voz y decidió comprobar si ella estaba allí, en el lugar de donde salía su voz. Y la descubrió y decidió correr hacia ella. Finalmente las 4 patas se echaron a correr como palillos de tambor. Esto en mucho para un instante. Vino corriendo hacia ella, moviendo enérgicamente el rabo y le saltó encima. Hermes, buen perro. Bueno. No me lamas. Siéntate. Así, muy bien. Sofía sacó la llave para entrar en casa. Shere Khan apareció entre la maleza. No parecía fiarse mucho del desconocido animal. Sofía puso comida para el gato, echó semillas en el plato de los pájaros, hojas de lechuga a la tortuga y escribió una nota para su madre. Puso que iba a acompañar a Hermes y que llamaría si no llegaba antes de las 7. De nuevo se fue para el centro. Esta vez se acordó de llevarse dinero. Pensó en coger el autobús con Hermes, pero decidió que no debía hacerlo hasta consultárselo a Alberto. Andando con Hermes delante, pensaba en lo que era un animal. ¿Cuál era la diferencia entre un perro y un ser humano? Se acordaba de lo que había dicho Aristóteles respecto a esto. Él había señalado que tanto las personas como los animales son seres vivos con muchos e importantes rasgos comunes, pero también había una diferencia esencial entre un ser humano y un animal, y esa diferencia era la razón en el ser humano. ¿Cómo podía estar tan seguro de esa diferencia? Demócrito, por su parte, pensaba que los hombres y los animales son bastante parecidos, ya que tanto los seres humanos como los animales están compuestos por átomos. Pensaba además que ni los animales ni los hombres tenían un alma inmortal. Según él, también el alma está compuesta de pequeños átomos que se van volando en todas las direcciones cuando muere un ser humano. Pensaba, pues, que el alma de una persona estaba intrínsecamente unida al cerebro. Pero, ¿cómo podía el alma estar compuesta de átomos? El alma no era algo tangible como el resto del cuerpo, era algo espiritual. Ya habían pasado la Plaza Mayor y se estaban acercando al casco antiguo. Cuando llegaron a la acera en la que Sofía encontró la moneda de 10 coronas, miró instintivamente al asfalto, y allí, exactamente en el mismo lugar donde hacía muchos días se había agachado a recoger esa moneda, había ahora una postal con la imagen hacia arriba. La imagen era de un jardín con palmeras y naranjos. Sofía se agachó y recogió la postal. Al mismo tiempo Hermes empezó a gruñir. Era como si no le gustara que Sofía tocara la postal. La postal decía: Querida Hild, la vida está compuesta por una cadena de casualidades. No es totalmente improbable que la moneda que perdiste llegara a parar aquí. Quizás la encontrara una señora mayor en la plaza de Lillesland, esperando el autobús para Kristiansand. Desde Kristiansand continuó viaje en tren para visitar a sus nietos y luego puede que muchas horas más tarde perdiera la moneda aquí en la Plaza Nueva.
También es muy posible que la misma moneda fuera recogida más tarde ese día por una muchacha que tuviera una gran necesidad de encontrar 10 coronas para poder coger el autobús hacia su casa. Nunca se sabe, Hyde, pero si realmente es así, había que preguntarse si no existe una especie de providencia divina que está detrás de todo esto. Abrazos de tu papá, que en el pensamiento está sentado sobre el borde del muelle en Leesland. Postdata, ya te dije en la otra postal que te ayudaría a encontrar la moneda. En la parte de las señas ponía Hail Mollernack con copia a alguien que pase por ahí. La postal llevaba el matasellos del 15-6. Sofía subió casi corriendo detrás de Hermes para la escalera. Cuando Alberto abrió la puerta, ella dijo: «Quítate, viejo, aquí llega el cartero». Pensaba que tenía derecho a estar un poco gruñona en ese momento. Alberto la dejó entrar. Hermes se tumbó debajo del perchero igual que la última vez. ¿Ha vuelto a dejar el mayor su tarjeta de visita, hija mía? Sofía le miró. De repente descubrió que Alberto había cambiado de disfraz. Lo primero en lo que se fijó fue en una peluca larga y rizada que llevaba puesta. Luego vio que llevaba un traje ancho e informe con un montón de encajes. Alrededor del cuello llevaba un curioso pañuelo, encima del traje una capa roja. Llevaba medias blancas, zapatos finos de charol con un lacito. En conjunto el disfraz le recordaba los cuadros que había visto de la corte de Luis XIV. «¡Qué cursi!», dijo, y le dio la postal. ¿Es verdad que encontraste una moneda junto en el sitio donde estaba la postal? Sí, se está volviendo cada vez más fresco, pero quizás sea mejor así. ¿Por qué? Porque entonces será más fácil descubrirle, pero este último arreglo ha sido bastante asqueroso. Huele a perfume barato. ¿A perfume? Que aparentemente es algo elegante, pero que es todo engaño. Fíjate en cómo se atreve a comparar su propia vigilancia sucia con la providencia divina. Lo señaló en la postal. Luego la rompió en pedacitos igual que la última vez. Para no ponerle de peor humor aún, Sofía no le contó nada sobre la postal que se había encontrado en su cuaderno en el colegio. Vayamos a sentarnos en el salón, querida alumna. ¿Qué hora es? Las 4. Hoy hablaremos del siglo XVII.